Es un gusto saludarte como siempre. En esta nueva oportunidad te brindo una clase en la que vamos a ver cómo calcular el punto máximo o el punto mínimo de una determinada función. Sin mucho preámbulo, pasemos entonces a la explicación. El primer ejemplo en el que vamos a analizar cómo calcular el punto máximo o punto mínimo de una función es el siguiente. F de x es igual a x al cuadrado menos 4. Lo primero que vamos a hacer en este análisis es el cálculo del dominio de la función. Para eso recordemos de que el dominio de una función es averiguar qué valores le puedo dar a la variable x para que cuando la reemplace aquí obtenga un valor válido para la variable y. Como esta función no tiene logaritmo, no tiene denominador y no tiene raíz, entonces el dominio es todos los reales. ¿Eso qué quiere decir? Que a la variable x podemos asignarle cualquier valor numérico del conjunto real, que haciendo eso vamos a obtener un resultado válido para la variable y. Una vez que calculamos el dominio, procedemos a calcular el primer punto crítico. Y para calcular el primer punto crítico tenemos que hacer el cálculo de la primera derivada de la función. Sabemos que la función es igual a x al cuadrado menos 4. Por lo tanto, la derivada de esta función sería derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de una constante, en este caso menos 4, 0. Una vez que yo tengo la derivada, el resultado de la derivada lo igualo a 0 siempre para encontrar el valor de x que va a hacer que la derivada se anule. Con ese valor, nosotros vamos a poder determinar si esta función tiene un máximo o un mínimo. Entonces, cuando despejamos x de acá, este que está multiplicando pasa a dividir, entonces x vale 0. Este valor va a ser objeto de estudio para poder determinar, como había dicho antes, si esta función posee un punto máximo o un punto mínimo. ¿Qué hacemos entonces? Analizamos el resultado que hemos obtenido con el criterio de la primera derivada. ¿Y este criterio qué dice? Que nosotros vamos a darle un valor a la derivada antes del 0 y después del 0. O si ustedes desean, un valor que esté a la izquierda del 0 y después un valor que esté a la derecha del 0. Y estos pueden ser cualquier valor que esté a la izquierda o cualquier valor que esté a la derecha. Entonces, un valor que esté, por ejemplo, a la izquierda de 0 sería menos 1, y un valor que esté a la derecha de 0 sería 1. Esos valores de menos 1 y 1 se los va a reemplazar en la primera derivada, siempre en la primera derivada. Por lo tanto, 2 por menos 1 es menos 2 y 2 por 1 es 2. Obviamente que cuando reemplacemos estos valores en la primera derivada, nosotros vamos a obtener resultados, pero de estos resultados lo que nos va a interesar son los signos. Si el primer resultado me sale negativo y el segundo resultado me sale positivo, es decir, de menos a más, eso significa de que en este punto vamos a tener un punto mínimo. Vuelvo a repetir, si el primer resultado es negativo y el segundo es positivo, es un mínimo. Si fuese al revés, el primero positivo y después negativo, es un máximo. Por lo tanto, ya sabemos de que esta función tiene un punto mínimo. ¿Cómo calculamos ese punto mínimo? Como es un punto, va a tener coordenadas x, y, donde ya conocemos la coordenada x, que vale 0, y este valor de 0 lo vamos a reemplazar en la pregunta original. Cuando reemplacemos el 0 en la pregunta original, vamos a obtener el valor de y por ende tendremos completo el punto mínimo en este caso. Por lo tanto, x vale 0, 0 al cuadrado 0, 0 menos 4, menos 4. Lo que nos está informando la derivada es que esta función, y igual a x al cuadrado menos 4, tiene un punto mínimo cuyas coordenadas son 0 y menos 4. Cuando pasamos a un segundo ejercicio, tenemos ahora esta función, que sigue siendo una parábola, f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Hacemos el cálculo del dominio de la función. Como la función no tiene denominador, no tiene logaritmo, no tiene una raíz par, no tiene las restricciones básicas que restringen el dominio de una función, entonces podemos decir con toda tranquilidad y toda confianza y seguridad que el dominio de esta función es todos los reales. ¿Esto qué quiere decir?
que a la variable x voy a poder asignarle el valor que yo desee y que cuando haga eso voy a obtener una respuesta válida para la variable y. Ahora nos toca hacer el cálculo del primer punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? Es derivar la función y ese resultado igualarlo a 0 para encontrar un valor de x cuyo ese valor nos va a ayudar a determinar si esta función tiene un máximo o un mínimo. Entonces, cuando yo agarro la función y procedo a derivarla, podemos decir lo siguiente. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de menos 6x es menos 6, y la derivada de 5, que es una constante, es 0. Como ya tengo la derivada de la función, en ese momento, esa derivada la igualo a 0 siempre para encontrar el valor de x. ¿Y para qué me sirve este valor? Para averiguar si la función tiene un máximo o un mínimo. Por lo tanto, despejando acá la x, este que está con menos pasa con más, y este que está multiplicando pasa a dividir, entonces 6 dividido entre 2 es 3. Por lo tanto, ahora vamos a analizar este resultado asignando un valor a la izquierda y a la derecha con respecto a este valor en la primera derivada. Por lo tanto, vamos a analizar el x igual a 3 y decimos un valor que esté a la izquierda de 3, 2, un valor que esté a la derecha de 3, 4. Es por eso que aquí a la primera derivada le asignamos el valor de 2 y a la primera derivada también le asignamos el valor de 4. Si hacemos los cálculos, nos va a interesar más que todos los signos. Entonces, por ejemplo, 2 por 2, 4, 4 menos 6 es menos 2. Y 2 por 4, 8, y 8 menos 6 es más 2. Como se está produciendo un cambio de signo de menos a más, eso significa que en ese 3 hay un punto mínimo. Ahora, si los signos fueran iguales, menos, menos, más, más, significa de que no tenemos ni máximo ni mínimo en ese punto. Tiene que haber una intercalación de signos para que yo diga, ah, esto es un mínimo o esto es un máximo. Una vez que descubrimos de que en x igual a 3 tenemos un mínimo, procedemos a encontrar ese punto. ¿Y cómo lo hacemos? Reemplazando ese 3 en la función original. Al reemplazar el 3 en la función original, tendremos 3 al cuadrado 9, 6 por 3, 18, más 5. Haciendo esta cuenta, 9 menos 18 más 5 me sale menos 4. Por lo tanto, esta función x al cuadrado menos 6x más 5 posee un punto mínimo cuyas coordenadas son 3 y menos 4. Pasemos a otro ejercicio. Tengo ahora un polinomio cúbico, ¿no es cierto? Y entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente lo mismo. Veamos. Lo primero que hago es el cálculo del dominio de la función. Y igual a x al cubo menos 3x al cuadrado. Recordemos de que f de x es lo mismo que y. Como esta es una función en donde no tengo denominador, no tengo logaritmo y no tengo raíz par, el dominio continúa siendo todos los reales. Es decir, es una función continua. ¿Qué quiere decir eso? Que a la x le puedo asignar el valor que yo desee del conjunto de los reales y que cuando yo haga eso voy a tener una respuesta para y. Vamos a calcular el primer punto crítico. ¿Para qué? Para que con ese valor averigüemos si aquí hay un máximo, hay un mínimo o hay los dos. Entonces, calculemos la primera derivada. Y es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado. Si yo procedo a calcular la derivada de esta función, tendremos lo siguiente. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Menos derivada de 3x al cuadrado, 6x. El resultado de la derivada lo apartamos y lo igualamos a 0. Me doy cuenta de que el 3 y el 6 son múltiplos de 3 y además se está repitiendo la x. O sea que el factor común es 3x. Por lo tanto acá, si yo aparto 3x, aquí me quedaría una x y acá me quedaría 2 porque 3 por x por 2 es 6x. Entonces voy a encontrar dos resultados. El primer resultado sale de acá. Este que está multiplicando pasa a dividir y 0 dividido entre 3 es 0. Y el segundo resultado sale de acá. X menos 2 es igual a 0 y este que está con menos pasa con más. Lo que significa entonces que esto me está dando un mensaje
de que no siempre voy a calcular, por ejemplo, una X, como estaba calculando en los problemas anteriores. Aquí estoy calculando 2. Por lo tanto, tendré que hacer un análisis por separado para el 0 y para el 2, ya que ellos hacen parte del punto crítico. Entonces, ¿qué pasa cuando X vale 0? Veamos el análisis. Fíjense acá en esta parte. Vamos a calcular el máximo y el mínimo de esta función. Entonces, para x0, ¿qué hacemos? Agarramos la primera derivada y nos preguntamos, un valor que esté a la izquierda de 0, menos 1. Un valor que esté a la derecha de 0, 1. Reemplazamos esos valores en las derivadas para averiguar más que todo el signo, el comportamiento de los signos, no tanto el resultado. Si yo aquí hago esta cuenta, me está saliendo más 9, y si yo hago esta cuenta, me está saliendo menos 3. Como hay una variación de signos de más a menos, entonces en 0 existe un punto máximo, porque la variación es de más a menos. ¿Cómo calculo ese punto máximo? Reemplazando el 0 en la función original, no en la derivada. Eso por favor que quede claro. Reemplazo el 0 en la función original, ya sabiendo de que ya tengo ahí un máximo. Entonces reemplazo el 0, me corresponde, hago la cuenta, llévale 0 y entonces existe un punto máximo en el punto 0, 0 para esta función. Sin embargo, tengo que analizar el 2 también. Hago lo mismo para el 2. Un valor que esté a la izquierda de 2, 1. Un valor que esté a la derecha de 2, 3. Esos valores los reemplazo en la primera derivada, hago la cuenta, y aquí, por ejemplo, me da menos 3, hago la cuenta acá y me da más 9. Solo que ahora hay una variación de menos a más, lo que significa entonces que en el 2 hay un punto mínimo, porque la variación es de menos a más. ¿Cómo calculo el punto mínimo? Reemplazando el valor de X en la función original. Reemplazo la X donde corresponde, hago la cuenta y eso me da menos 4. Lo que significa entonces de que esta función, que ven acá, había tenido un punto máximo en 0,0 y un punto mínimo en 2, menos 4. Perfecto, excelente. Entonces ahora tenemos un ejercicio más, fíjense, en esta parte, un polinomio cúbico. Veamos entonces la solución. Cálculo del dominio de la función. Bueno, al no tener raíz, ni logaritmo, ni denominador, ya sabemos que es continua y entonces el dominio es todo lo real. Calculemos el primer punto crítico. Hay que derivar la función, así que la derivada de esta función va a ser derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Derivada de menos 6x al cuadrado, menos 12x. Derivada de 9x, 9. Nuestra primera derivada la apartamos, la igualamos a 0, y aquí, por ejemplo, me doy cuenta de que estos números son múltiplos de 3. Entonces, al factorizar el 3, aquí me va a quedar x al cuadrado menos 4x porque 4 por 3 es 12, más 3 porque 3 por 3 es 9. Este que está multiplicando pasa a dividir y 0 dividido entre 3 sigue siendo 0. Y acá se presenta un caso 6, un caso de factorización. Tengo que abrir dos paréntesis donde coloco en cada uno de ellos la variable x. El primer signo se copia y el segundo signo se multiplica. Menos por más, menos. Ahora necesito dos números que sumados o restados me den 4 y multiplicados me den 3. Tiene que ser menos 1 y menos 3. ¿Por qué? Porque menos 1 menos 3 es menos 4. Y menos 1 multiplicado por menos 3 es 3. De acá saco de que hay dos puntos críticos. Uno en el valor de x1 y otro en el valor de x3. Por lo tanto, otra vez estoy calculando dos resultados para x. Por lo tanto, voy a tener que reemplazar ¿qué cosa? El análisis de x1 y x3. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Hacemos prácticamente el mismo procedimiento. ¿Qué número está a la izquierda de 1? 0. ¿Qué número está a la derecha de 1? 2. Entonces reemplazamos esos valores en nuestra primera derivada y
vamos a tener un resultado que en realidad lo que me interesa es el comportamiento de los signos. Haciendo esta cuenta, aquí me va a dar más 9, y haciendo esta cuenta, aquí me va a dar menos 3. Como hay una variación de más a menos, en x igual a 1 tenemos un punto máximo, porque está variando de más a menos. ¿Cómo calculamos ese punto máximo? Este resultado lo reemplazamos en la función original. Entonces, aquí coloco 1, aquí coloco 1 y aquí coloco 1, hago la cuenta correspondiente y eso me da 4. Por lo tanto, ya sé que esta función tiene un punto máximo en las coordenadas 1, 4. Pero sin embargo, también hay que analizar el 3. Analicemos el 3. Coloco la primer derivada. Fíjense que el análisis de la variable x en el punto crítico es con la primera derivada. ¿Qué hacemos? Averiguamos qué pasa con los signos, con un valor a la izquierda y con un valor a la derecha. Entonces, a la izquierda de 3 está el 2, a la derecha de 3 está el 4. Reemplazamos donde corresponde, como pueden notar acá, hacemos la cuenta y aquí me da menos 3. Hacemos esta cuenta y aquí me da 9. Lo importante es que estamos notando una variación de menos a más en los signos, entonces concluimos de que en x igual a 3 existe un punto mínimo. Ese punto mínimo se calcula reemplazando el valor de 3 en la función original, donde corresponda, sacamos la cuenta de eso, lo cual me da 0. Por lo tanto, el punto mínimo tiene coordenadas 3,0. Moraleja de esta historia, esta función que hemos analizado aquí en esta parte tiene un punto máximo y tiene un punto mínimo en esas coordenadas que ustedes ven en estos momentos. Bien, damas y caballeros, esperando de que esta clase sea útil para que usted entienda cómo calcular el punto máximo o el punto mínimo de una función, me despido de usted muy atentamente, esperando de que le sirva y, como siempre, agradeciéndole por su valiosa atención. Muchas gracias, que estén bien.